Ahora sí, ya Lucas capítulo 5, y vamos a leer del verso 27 hacia adelante, y dice así la palabra bendita del Señor en el libro de Lucas. Y el encabezado de su Biblia en el verso 27 dice llamamiento de Leví. Así es que iniciamos. Lucas capítulo 5, verso 27 hacia adelante, y llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Cuando la escritura nos dice después de estas cosas, por supuesto está haciendo referencia a esos milagros que había hecho el Señor Jesús estando en aquel lugar donde de pronto habían traído aquel paralítico. Ese es el contexto de lo que es el verso 27, lo que leímos en el capítulo 5 de lo que es el texto anterior. Y para recordar nada más a grandes rasgos, acuérdense que en el capítulo 5, del verso 17 al verso 26, nos narra la escritura y nos da testimonio de lo que Dios hizo, Jesús mismo hablando. Pero esto que hizo causó una situación dentro de los escribas y los fariseos, de los doctores, de los cananeos. Habían venido de diferentes de Judá, habían venido de diferentes lugares. El lugar donde estaba el Señor Jesús estaba a reventar, no cabían. Había llegado un grupo de hombres que traían a un paralítico de nacimiento y querían meterlo al no poder. La misma gente, era tanta la gente que no permitieron que aquel paralítico, aquellos hombres bajan aquel paralítico por la azotea y lo ponen delante de él. Y lo primero que el Señor Jesús le dice a aquel paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban ahí cavilaban entre ellos mismos, ¿verdad? Y el Señor Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dice a estos hombres: ¿qué es más fácil? ¿Decir a este paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O alza tu lecho y anda? Y lo dice para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra. Le habló al paralítico, le dijo: alza tu lecho y anda. Y todos los que estaban ahí se maravillaban. Cuando leemos el verso 27, y dice: después de estas cosas salió. Después de que los fariseos se molestaron, se enojaron, dijeron blasfemas, dice: ¿quién es este hombre? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y en respuesta a el conocer los pensamientos de ellos, Jesús contesta. Después de esto, él sale y vio a un publicano. Cuando iba caminando, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo: sígueme. Para aquellos que van iniciando de pronto con lo que es la lectura bíblica y que están de pronto queriendo aprender, aquí dice la palabra publicano. ¿Quién era un publicano? Bueno, un publicano era alguien que se encargaba de recaudar los impuestos del gobierno romano, pero que normalmente lo consideraban como un traidor a la misma raza judía. En otras palabras, eran hombres que tenían una enseñanza y conocían la palabra del Señor, pero que aunque conocían la palabra del Señor, estaban al servicio del gobierno romano. Y en este caso Leví era alguien que era judío y lo consideraban como renegado, lo consideraban como un traidor de pronto a su misma raza, de tal manera que era mal visto prácticamente dentro de la comunidad judía. Entonces, para que se vaya dando una idea, que el Señor, cuando sale de aquella casa donde había visto el pueblo, el mover, el poder de Dios moviéndose, sanando aquel paralítico, sale de aquel lugar y al salir, dice la palabra, vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tribunos públicos,
y le dijo, sígueme. Y mire qué tremendo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto está tremendo. Nada más escuchar la voz de Jesús, una voz con autoridad, una voz con poder, provocó en el corazón de Leví que dejara todo, que no le importara nada más que seguir a Jesús. Eso está maravilloso. Imagínense, pensemos, pidámosle a Dios que nos revele ese momentito. Va saliendo de aquel lugar, la gente estaba aglomerada en esa casa y sale, y al ir caminando vio a un publicano llamado Leví. Y cuando lo vio, él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, estaba colectando los impuestos del pueblo, ahí estaba sentado, estaba trabajando. Cuando Jesús lo ve, oiga, Jesús lo vio y al verlo, le dijo, sígueme. Leví, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cómo sería esa voz? ¿Cómo sería aquel llamado de Leví? Que lo deja todo y le sigue. No le importó ese momentito. Algo, una palabra poderosa. Y siempre Dios me lleva porque nosotros como seres humanos nos ocupamos en nuestros quehaceres, en nuestras obligaciones diarias, y nos ocupamos tanto en nuestras cosas que no le damos tiempo a Dios. Leví, algo sucedió ahí. No estaba hablando cualquiera, era el mismo Dios manifestado en carne. Le dirigió la palabra, no le dijo otra cosa más que sígueme. Pero eso fue impactante. Al escuchar esa voz se le fueron las preocupaciones. Al escuchar ese llamado se le fue de pronto aquel afán. Algo sintió ahí en el corazón que no le importó estar trabajando, colectando los tributos. Dice, dejándolo todo, le siguió. Pero no solamente le siguió. Verso 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escucha esto, lo que estamos leyendo. ¿De qué tamaño fue el impacto que recibió en su corazón Leví o Mateo, el publicano?
que yendo Jesús, saliendo y caminando, volteó y vio a Leví. Esa mirada del Señor Jesús extendiéndose y fijando los ojos en Leví. Y seguramente Leví se le quedó viendo también y sus miradas se encontraron. Y algo sucedió. Vino la palabra, una palabra que cambia, una palabra que transforma al ser humano. Nada más le dijo, sígame, pero quien estaba hablando era el mismo Dios manifestado en carne. Quien estaba haciendo la invitación a que le siguiera era el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esa palabra penetró en lo profundo, que al instante provocó un cambio maravilloso en la vida de aquel hombre. Jesús estaba fijando en un publicano. Cuando los escribas y los fariseos, los conocedores, los religiosos de ese momento, lo veían como escoria, lo rechazaban, los consideraban traidores. Por eso de pronto un publicano era alguien que era renegado, era un traidor a su raza. Y seguramente la gente se burlaba, seguramente los mismos de sus razas lo señalaban, lo apuntaban con el dedo. Pero Jesús no estaba haciendo esto. Jesús lo vio. Esa mirada entró y solamente le dijo, sígueme. Pero es que la palabra tiene poder. Esa palabra entró, como dice la Escritura, es como una espada de dos filos que entra y penetra y atraviesa. Y esa palabra entró al corazón de Leví y algo pasó adentro. Que dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y no solamente eso, le hizo un gran banquete en su casa, en compañía de muchos publicanos y otros que estaban con ellos a la mesa sentados. Y ahí estaban los fariseos y los escribas diciendo y murmurando a los discípulos del Señor Jesús, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús, sabiendo esto, les responde, los que están sanos no tienen necesidad. Jesús vio en Leví a alguien que tenía necesidad de él, alguien que necesitaba ser ministrado por la palabra bendita del Señor. Y yo sé que hay muchos hombres conocedores, mujeres que saben y conocen la palabra del Señor, que le han entregado su vida al Señor, pero que no han tenido esta experiencia maravillosa como la tuvo Leví. Que mueva, que simbra lo profundo del corazón y los haga tener una confianza ciega en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esa palabra penetre al tal grado que no le importe nada más sino seguir al Señor. Eso sucedió en mi vida hace algunos años. Cuando el Señor me dijo, sígueme, me alcanzó y por años me bendijo, me prosperó materialmente, con casas donde vivía cómodamente, casas de renta, con compañía. Pero en el año 2010, Dios me vio sentado en un banco buscando trabajar y me dijo, Marcos, sígueme.
Y desde el año 2010 tengo sirviéndole al Señor a tiempo completo. Lo material que tenía no me importó. No me importaron los trailers que tenía. No me importaron las casas, la renta que recibía. Nada más. Había algo más poderoso que sacia el alma, que sacia el corazón, que no lo cubre lo económico, que no lo cubre lo material. Y empezamos a servirle al Señor. Por eso, esa palabra es la que, como quisiera, usted que tiene problemas, usted que tiene dificultades, usted que no halla la puerta, hoy le está llamando el Señor. Hoy le dice, sígueme, sígueme. Pero mis padres, deja que entierre a mis padres, le dijeron en cierta ocasión al Señor. Vino un escriba a decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde, las aves tienen guarida y las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. De ahí vienen los discípulos y le dicen, Señor, deja que entierre a mis padres. Y el Señor deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando llega la palabra de Dios, esa palabra poderosa, usted que me está escuchando y me está viendo y que está leyendo conmigo, escuche la voz del Señor que dice, sígueme. Escuche que esta palabra usted pueda tener esa experiencia que tuvo Leví. Que escuche ese llamamiento hasta lo profundo, que de pronto no le interese nada más que el Señor. Claro, por supuesto, hay promesas en la palabra que el Señor se va a encargar de todas las cosas. Usted que está enfermo, usted que está pasando problemas, ¿cómo quisiera que pudiera experimentar esto que le estoy hablando? ¿Cómo quisiera que pudiera tener una experiencia gloriosa con el Señor? Y esa experiencia nos lleva a un nivel espiritual donde uno siente seguridad, donde uno siente paz, donde uno siente la gloria del Señor manifestarse y uno se siente seguro. Que no hay nada más importante que el Rey de Reyes. Y el Señor dice, que respondió en el verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hoy Dios te hace un llamado, tú que estás batallando. Tú que tienes cargos de conciencia que no te dejan dormir tranquilo. El Señor pagó por todas nuestras iniquidades y te está haciendo un llamado a ti en este día. Como lo hizo a Leví, donde el nombre del Señor va a ser glorificado. Déjame continuar leyéndote para terminar lo que es el capítulo 5. Esto provoca que haga una pregunta, y dice ahí la pregunta sobre el ayuno. El verso 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos no comen? Los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo estaba con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán.
Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera que el vino nuevo romperá los odres y se derramará, los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Después de que el Señor llama a Leví, y estando en la cena que Leví le organiza, los fariseos murmuraban diciendo que por qué comías y bebías con publicanos y pecadores. El Señor responde: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto de pronto lleva a que ellos mismos hagan otra pregunta. Y le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oración, y asimismo los fariseos, pero los tuyos no comen ni beben? Y el Señor les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar delante de un manjar, delante de una fiesta poderosa, delante de aquello que llega al plato? No se puede ayunar una boda. Y era justamente eso. El rey estaba entre ellos, el poderoso estaba entre ellos. Pero hay una enseñanza más preciosa, porque muchas veces los fariseos querían poner un remiendo viejo en un vestido nuevo. Y Jesús, como dice la Escritura, vestíos del nuevo hombre. Uno debe vestirse de Cristo, llenarse de la presencia del Señor, pero no puede traer cosas del viejo vestido. En este caso, el Señor exclusivamente está hablando de una manera, ¿verdad?, figurativa, de lo que era la ley y lo que era la gracia del Señor. Y los fariseos estaban queriendo poner un parche viejo o un parche nuevo en un vestido viejo que era la ley. Y al poner el parche nuevo en el vestido viejo, pues va a jalar, hay fortaleza en esto, y de pronto va a rasgar y va a hacer que aquello se arruine más. O no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque si se pone vino nuevo en odres viejos, un odre era un depósito de cuero en el cual en ese tiempo se ponía el vino, y se ponía en un depósito de cuero. ¿Por qué razón? Porque al meterse el vino dentro de aquel depósito, en aquel odre que era hecho de cuero, la fermentación causaba que los gases de pronto que se formaban por lo que es el proceso de fermentación, esos gases fueran expedidos y fueran inflando aquel odre, de tal manera que la presión de aquellos gases van haciendo que se inflara aquel odre más, al grado que perdían toda su elasticidad. Y cuando alguien quería echar vino nuevo en y tiene un proceso de fermentación, lo que hace que esos gases rompan. Por lo tanto, estaba hablando de lo que era la gracia poderosa del Señor y la ley, el vestido nuevo, el odre nuevo, y el odre viejo era la ley. Y estaba delante de algo nuevo que era desconocido para ellos, pero ahí estaba el Señor Jesús, algo tan maravilloso. Y hermano, hermana, amigo, amiga, que estás pasando por dificultades, que tienes problemas,
que sientes que la gente te hace ojo, que sientes que la gente te hace hechicerías, necesitas meterte en ese odre nuevo, necesitas ponerte el vestido nuevo, necesitas escuchar el llamado, tener esa experiencia gloriosa con el Rey de Reyes, de tal manera que el Espíritu de Dios venga a ti y cambie todo aquello, y vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad, vas a sentir que tu alma empieza a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo maravilloso, es algo precioso, la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, verso 27 al verso 39 fue nuestra lectura en este día, que espero que te haya sido de bendición. Y no te olvides, si quieres escuchar y gozarte de esta misma manera con el capítulo 1, con el capítulo 2, con el capítulo 3, visítame a mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios. Ahí vas a encontrar este seguimiento, esperando que sea de bendición para tu vida, por supuesto. Así que muchas gracias por la atención que me has prestado en esta mañana para nuestra lectura diaria de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga grandemente a los que estuvieron